Y ahí hay que ir con lujo de detalle, no solamente sobre el terrorismo de Estado, sino básicamente con que este plan es el mismo del menemismo, es el mismo de la Alianza, es el mismo del macrismo y es el mismo de Milei. Los planes no son clones, respetan la columna vertebral, pero le fueron agregando como si fueran datos complementarios todo lo que no pudo hacer el otro, porque las circunstancias internacionales o las coyunturas nacionales lo impedían. No era el tiempo político ni económico en la dictadura para privatizaciones, y fueron los 90. No era el tiempo de convertibilidad, y fueron los 90. Macri le agrega lo que para mí hoy está arriba de la superficie, es el Lawfare, la persecución en democracia al enemigo para poder volver a escribir el decreto 4161 de otra manera. Es eso lo que sucede con el macrismo. Y Milei lo que hace, autoproclamándose el topo que vino a destruir el Estado, es algo más. Vino a destruir el Estado, el sistema democrático y la nación como república. Todo eso. A entregarnos otra vez en una circunstancia colonial nunca vista. La verdad, cuesta. Mirá que el menemismo. Sin embargo, ya que me metí ahí, te voy a pedir dos. Te voy a pedir el 7 y el 8. Nos vamos a, ya que estamos acá, yo quiero recordarles una cosa. La última guerra que tuvo la Argentina no fue Malvinas. La última guerra que tuvo la Argentina fue la Guerra del Golfo. Cadena nacional de un ministro de Relaciones Exteriores llamado Domingo Felipe Cavallo, que nos cuenta: Menem, 2 puntos, la Argentina está en guerra. Tapa de Clarín. La Argentina está en guerra. 2 buques de la Armada, 400 hombres, y esos buques eran buques buscaminas, carne de cañón de la Armada que lideraban Estados Unidos, Inglaterra y España. Pero no solo eso. Cuando termina la guerra, nuestra Armada desfiló en el desfile de la Victoria por las calles de Nueva York, junto con la Armada inglesa que hacía 9 años había hundido el Belgrano. Después de esa prueba de amor, Cavallo pasa a ocupar el Ministerio de Economía, que se había comido 3 ministros sin bajar la hiper de Alfonsín, y el Fondo Monetario se hace cargo del país a través de la convertibilidad. ¿Le das audio? Escuchen. Con la visión de asegurar la paz en el Golfo y en cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, el señor Presidente de la Nación, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y en el ejercicio pleno de sus facultades constitucionales, ha ordenado la movilización de oficiales y suboficiales del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Argentina. Esta movilización conformará un contingente especial que habrá de integrarse en la región del Golfo a las fuerzas internacionales allí desplegadas en el contexto de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El desafío de la República de Irak a la paz mundial atañe directamente a cada uno de los argentinos. Quienes piensan que la lejanía del Golfo o la falta de una presencia argentina en la región puede asegurarnos no sufrir las consecuencias de estos acontecimientos, se equivocan. No entienden que nuestro país ya es un socio activo en la gestación del nuevo mundo de paz, progreso y distensión que busca consolidarse. No entienden que la actitud del régimen de Bagdad amenaza seriamente este nuevo escenario. Frente a una situación semejante, la indiferencia implica retroceso, implica atraso, implica aislamiento. Si la Argentina quiere participar de los beneficios de este proceso indetenible, debe asumir también necesariamente las responsabilidades de quienes quieren ser los artífices del destino común de toda la humanidad. En consecuencia, el Gobierno Nacional toma esta decisión por propia convicción. A la cabeza de este desfile estuvieron 3 de los principales protagonistas del conflicto:
el secretario de Defensa Dick Cheney y los generales Norman Schwarzkopf y Colin Powell. Hoy fue un día de homenajes y elogios para estos soldados, incluso para aquellos de otros países como España y Argentina que formaron parte de la alianza anti-iraquí durante la guerra. Mi hermano también está en los Marines, so pienso que es una buena oportunidad para agradecerles a ellos por todo lo que han hecho. Ahora, para salir un poco de esto, te voy a pedir el 8, porque hay gente que hizo más de lo que le pedían. Mucho más de lo que le pedían. Dame el 8, dale. Nada mejor para expresar ese espíritu poético y fresco y vital de los Estados Unidos de América que las estrofas de Walt Whitman o Longfellow o el ingenioso humor de Mark Twain, que tanto deleitó a nuestra infancia con su Tom Sawyer o Huck Finn. Era necesario. Él sintió que sí, que era necesario. Él tenía que dar también esta prueba de amor simbólica, ¿no? Y nos quiere convencer que el tipo en su niñez en Anillaco andaba, ¿no? ¿Cómo hacer para que todo esto, que esto es una muestra gratis de tantas cosas que pasaron en los 90, se nos vengan encima, recuperemos la memoria, recuperemos el dato fino, para terminar de entender que nada de lo que nos pasa en el presente es nuevo, que es generalmente lo que uno recoge de muchos compañeros en un momento donde la oscuridad parece que la noche va a ser eterna, y que esto lo vivimos por primera vez. No, te juro que no. Te juro que no lo vivimos por primera vez. Y que salimos de ahí, siempre con vida, pagando costos altísimos, pero que el pueblo siempre volvió. Y ahí nos da una mano siempre el portugués Saramago, al que en cada conferencia de prensa lo esperaban con una pregunta y le decían: maestro, ¿por qué su literatura es pesimista? Le decía: no, ni mi literatura es pesimista, ni yo soy pesimista. Pero la realidad es pésima y yo no tengo la culpa. Pero agregaba: en la victoria anida algo negativo y es que no es para siempre. Y en la derrota anida algo positivo y es que tampoco es para siempre. Y eso es un dato que aprendió este pueblo desde un lugar de alta complejidad, porque han padecido genocidios, empezando por la conquista española, siguiendo por la conquista del desierto y por supuesto la última dictadura. Y siempre se levantó. Cuando hablamos de la conquista del desierto, estamos hablando de 15.000 muertes y 17.000 fueron convertidos en la esclavitud. Cuando se cumplían los primeros 100 años de la Revolución Francesa en París, se armó una feria internacional para mostrarle al mundo el nuevo siglo. Y la Argentina fue con un stand arquitectónicamente tan hermoso, tan potente, que después de la feria estuvo como 1 año y medio en la Plaza San Martín, en Retiro. En el centro de ese stand había una jaula con 6 zonas, a los que se le daba de comer carne cruda. Y entonces cuando venía el inversor, se le decía que era la seguridad jurídica. Mirá lo que logramos. En esto nos convertimos. Cuando termina la feria, alguien dijo: y ya que estamos acá, ¿por qué no nos vamos con la jaula de gira por Europa? Y fue lo que hicieron. Hay que entender de dónde venimos con relación al enemigo, porque ahí acabo de nombrar una palabra que periodísticamente o políticamente, para nombrarla, tengo que presentar una garantía propietaria, más o menos. El asunto es: no todo aquel que no piensa como yo es mi enemigo, pero a esta altura del partido no puedo cometer el infantilismo de creer que la democracia no tiene enemigo, la distribución de la riqueza no tiene enemigo, la industria nacional no tiene enemigo. No. Ahí me da una mano Facundo Cabral cuando dice: me gusta la gente simple, que al vino le dice vino, al pan le dice pan y al enemigo enemigo. Bien, muy bien. El enemigo. Bertolt Brecht decía que el peor analfabeto es el analfabeto político, que no tiene nada que ver con saber leer y escribir, sino con saber quién es tu enemigo. Y a partir de eso, de saber quién es quien desea tu muerte, tu pobreza, tu marginalidad, ese es el enemigo. Bueno, a partir de ahí podemos establecer perfectamente
quiénes somos, quiénes queremos ser y qué proyecto deseamos para nosotros mismos. Yo les hablé de datos cotidianos que a veces sirven para explicar un momento clave de nuestra historia. Sería el 14, el fin del gobierno de Cristina, 14 o 13, discusión con un tío, siempre esas discusiones de Nochebuena que no son demasiado aconsejables, ¿no? Víctor Hugo siempre dice, te dije ese cuñado para que lo invitaste, bueno, esas cosas pasan. La familia de mi vieja vino de Lincoln, allá por ponele 50, 51. Y era un momento donde en Capital y Gran Buenos Aires el laburo se multiplicaba todo el tiempo. Y venían a buscar laburo, lo consiguieron, hicieron su vida, 5 hermanos. Entonces yo estaba charlando con uno de ellos, que andaría por los 70 y pico en ese momento, y que había sido chapista toda su vida, por lo tanto estaba en sus manos, el viejo chapista, ¿no? Estaban en sus manos los inviernos del chapista. Y todos mis tíos, mis tías, todos laburantes. Ninguno más allá de la condición de un asalariado, de un obrero, ninguno. Y andaba, no sé cómo fue que nos enganchamos y el tío andaba puteando el país anterior al golpe. ¡Qué quilombo! ¿Por qué? Porque uno tiene memoria y termina siendo un testigo incómodo. Entonces le digo, mira tío, me gustaría hacerte algunas preguntas. Yo me acuerdo, yo tenía 13 en el 76, bueno, tenía 10 en el 73, ¿no? Pero me acuerdo de todo. Le digo, tío, ¿cómo era el laburo en esa época? Entregábamos autos hasta un sábado a la noche, el laburo era... había muchísimo laburo. Y la heladera costaba cerrarla. Carne todos los días. Muy bien. Mis tíos vivían en Lugano 1 y 2. Ese era el formato social. ¿Y cómo eran los veranos? Un mar de ajo siempre aparecía, Bueno, muy bien. ¿Y el auto? Un 1500, un Fiat, un doble. Siempre. Muy bien. ¿Y la pilcha? A nadie le faltaba nada. Por ahí no era muy de marca, pero a nadie le faltaba absolutamente nada. ¿Y cómo era un sábado? Vamos al cine con la patrona, con los pibes. Y después una pizza. Y le digo, tío, éramos felices y no nos habíamos dado cuenta. ¿Qué carajo estás puteando? Me estás nombrando un momento soñado, con un solo sueldo, donde generalmente la compañera se encargaba del otro gran laburo, que eran los pibes, y con un sueldo había posibilidad no solamente de tener poder de compra, sino de soñar. Vamos a hacer una piecita más en el fondo, vamos a cambiar el auto, Esa era la vida de la industria nacional en la Argentina antes del plan colonial de la última dictadura. Y como uno en esas discusiones se pone medio malo, hace cosas que después se arrepiente. Y digo, acaba el ancho de espada. Y se acabó todo. Y le digo, tío, ¿cómo era el día de la madre en la casa de la abuela y el abuelo? Ese domingo a la tarde, que era el último domingo que nos veíamos antes de la Nochebuena. Y se miran con mi tía diciendo, ¿qué dice tío? ¿Qué hacíamos en la casa del abuelo el domingo a la tarde? El domingo del Día de la Madre, ¿qué hacíamos? ¿No te acordás? 5 familias laburantes. 5 familias laburantes. Un ejército de primos y una pareja de jubilados discutía, si el 24 iba a ser asado o lechón. ¿De qué carajo estamos hablando? Y eso era la fuerza del trabajo y el derecho, el que había constituido ese país después de venir de 18 años de mayoría proscripta, que se pone de pie casi automáticamente de la mano del pacto social, Helbar Cámpora, Helbar Perón después, y ordena todo. Y dije en algún momento Rodrigazo.
Y también ahí tenemos que entrarle, porque se cuenta ese momento donde en una cadena nacional se implosiona el estado de bienestar, el de mi tío, con un aumento tarifario del 300% y una devaluación del 180%. Y vuela todo por el aire. Generalmente se lo cuenta desde la derecha como el fin de fiesta de un gobierno populista. Muy bien. Después de la muerte de Perón comienza a reunirse en un petit hotel de la calle Ascuénaga, el grupo Ascuénaga, de José Alfredo Martínez de Oz. Petit hotel de Blaquier. Nunca hay casualidades en esta. Nunca. Y empiezan a armar lo que venía. Me gusta decir que para poder determinar quién era el poder real, Martínez de Oz murió en su cama del Cábana y Videla murió en el inodoro del baño de su celda. Eso determina quién es el poder real.